todo el mundo hablando del evangelio, del amor de Dios, de lo que es la palabra, pero en el común denominador, en esas personas sigue faltando algo. Sigue faltando cómo descender ese mundo espiritual, cómo descender la palabra, cómo descender las enseñanzas de Jesús. Porque sí, muchos hablan del amor, pero se les olvida que también Jesús nos enseñó el sacrificio. Y ese sacrificio es una de las partes fundamentales para poder conseguir resultados. Pero en ningún otro lado vas a escuchar esa capacidad para poder hilar esos dos mundos, el mundo espiritual con el mundo práctico. Y descenderlo para entender el porqué de cada decisión que tomas, el porqué de cada paso, de cada fracaso y de cada éxito en tu vida. Siempre he dicho que la clave es estar en un estado constante de conocimiento divino. Y para entrar en el estado constante de conocimiento divino, necesitas ser capaz de hilar esas dos cosas. Y de comunicarlo. Porque hay quienes probablemente estén conectados, pero si no tienen esa habilidad para utilizar su lengua y poder transmitir todo eso a las personas, se va a quedar en el aire, se va a quedar en el limbo, se va a quedar por ahí, divagando, navegando en unas olas y se pierden en el océano oscuro, entre tantas personas que hablan de lo mismo. Porque ¿cuántos reels no te han salido? Versículo tal, tal, tal. Dios tal, tal, tal. Todo el mundo habla de lo mismo, hermano. Pero de esto no hay nadie, ¿eh? De esto no hay nadie que te hable. Por eso si has llegado a este canal, necesito que te lo tomes muy en serio. Y eso es algo muy importante y fundamental, porque yo desde que me puse a hacer contenido, si algo tenía bien claro, es que me lo iba a tomar en serio. ¿Sabes cuánta gente me veía? 3 personas, 4 personas, 5, 6. Así empecé en TikTok. Ahora en Instagram ya tenemos una comunidad de más de 20,000 personas. Y ahora estoy aprovechando este espacio en YouTube para poder entregar todo este conocimiento. Y que tú también puedas fabricar tu propio conocimiento. Pero ¿cómo vas a fabricar? ¿Cómo vas a hilar? ¿Cómo vas a empezar a transmitir y empezar a comunicar de esta manera en la que la estoy haciendo yo? Si aún no eres consciente de todo lo que te está atando para conseguir esto. Todo el mundo quiere esto, los resultados. Pero nadie te los desglosa. Sí, te pueden aventar un versículo al azar. Te pueden decir, no sé, 2 Timoteo 1:7, que Dios te da un espíritu de valentía y no de cobardía. Ok, es como un échale ganas, pero luego ese échale ganas, ¿cómo se desciende con todo esto? ¿Cómo entiendes tus demonios internos? No los demonios falsos del esoterismo y de la magia. Empiezan a buscar respuestas en algo, ni siquiera saben comprender las acciones diarias, las acciones mecánicas, las acciones biológicas. Y ya se quieren ir al esoterismo, ya se quieren ir a esas cuestiones mágicas. No, hermano, quieren despertar el tercer ojo y no saben, ni siquiera abren los 2 que ya Dios les dio. Es algo increíble, porque veo tanta gente hablando también desde ese punto, desde abre el tercer ojo y da saltos cuánticos. No, hermano. Primero aprende a abrir los ojos. Los únicos ojos que tienes y los ojos reales. ¿Ves cómo el discurso es distinto? Porque no me puedo quedar yo callado con tanta desinformación, tantas cosas que salen ya hoy en día. ¿Y cuál es el problema que causa todo eso? Una falta de identidad. Y esa falta de identidad te hace que estés perdido en el limbo, que no sepas hacia dónde caminar, hacia dónde ir, hacia qué rumbo tomar. Y por eso es muy importante empezar a poner los pies sobre la tierra y darte una guía. Porque así funciona el ser humano. Necesitamos un faro que nos esté iluminando constantemente. Sin ese faro que nos esté iluminando constantemente, nuestro camino se torna oscuro. Nuestro camino se vuelve un terreno pedregoso que no sabemos exactamente cuál es el siguiente paso, por qué nos caímos. Y absolutamente todo se puede analizar, se puede hacer de forma analítica, hilando precisamente eso, porque aquí yo te pongo unas de las claves, son versículos, hermano, pero son versículos bien unificados, bien planificados, con todas las cuestiones prácticas, con todos los errores de las personas.
Es simplemente unir lo que ya Dios te ha dado. Es unir la mente, tu capacidad para pensar y de hacer estas estructuras. Unir el cuerpo para poder estar sano físicamente, para moverte a los lugares en los que tienes que estar. Y el espíritu, el alma, para poder recibir esa información. Es algo tan sencillo, hermano, que simplemente la información te empieza a fluir. Esta estructura la hice en 3 minutos, que es cuando te conectas perfectamente con ese estado de conocimiento constante. Pero entonces, entrando en materia, todo el mundo quiere llegar acá, al gran resultado final, a lo que sea que desees: libertad, tiempo, compartir con tu familia. Todo el mundo quiere eso. Pero para poder llegar ahí necesitamos entender 3 pilares fundamentales: visión, acción y sacrificio. Sin esas 3 es imposible obtener resultados. Ahora, no es lo mismo que yo venga y te diga, ok, necesitas visión, acción y sacrificio, pero ¿cómo las unes? Y más bien, ¿cómo detectas esos patrones que no te dejan obtener cada uno de esos 3 pilares? Porque en ese camino vas a encontrar piedras, hermano, vas a encontrar obstáculos en cada uno de ellos. ¿Por qué las personas no tienen visión? ¿Por qué las personas no tienen esa capacidad de pensar a largo plazo? Aquí hay una gran mentira. Todo el mundo te dice, es que lo más importante es el presente. Esa es una mentira, hermano. Porque dicen que lo más importante es el presente porque les da miedo y les agobia pensar en el futuro. Porque si piensan en el futuro y tienen esa capacidad de poner un objetivo y una meta, tienen que cambiar sus acciones del presente. Y como no quieren cambiar las acciones del presente, en el fondo no las quieren cambiar, quieren seguir igual con esa misma manera de actuar, esa misma manera de moverse en ese piloto automático. Como en el fondo no quieren y no desean el cambio, no se van a poner a pensar en cómo se ve su yo de 1 año, de 10 años, de 15 años, de 20, de 30. Jamás, porque los agobia. Entonces, eso que nubla la visión está determinado por múltiples factores, que son los que yo he podido desglosar. Muchas personas se quedan aquí. Existen pensamientos conscientes y pensamientos inconscientes. La mayoría de personas tiene pensamientos inconscientes y son los que los dominan, porque no se hacen conscientes de sus propias acciones. Piénsate tú que llega el fin de semana, el viernes, y te llega un pensamiento inconsciente. Es hora de ir a distraerte, es hora de ir a tomar, es hora de ir a hacer cualquier cosa. ¿Por qué? Porque te lo mereces, ¿no? Porque trabajaste duro toda la semana, porque es el cumpleaños de no sé quién, pero la mayoría de esos pensamientos llegan de manera inconsciente. No porque les des un sentido de un por qué y un para qué. Y el problema es que la mayoría de personas se quedan en esos pensamientos inconscientes. Estás en un bucle, hermano. Porque ¿quién está controlando tu cuerpo? Tu mente. Es un demonio interno. Es un demonio real. Los pensamientos inconscientes. Tu subconsciente te está controlando. Fíjate que hay un término muy interesante en este punto que aprendí hace tiempo. Por eso tienen que tener discernimiento y tienen que aprender de todas las personas. Hace tiempo yo le aprendí un término a un judío que él me decía que los pensamientos son como la respiración. ¿Sabes cómo la respiración, no? Aquí estoy teniendo respiración inconsciente. Inhalo, exhalo. Pero cuando me hago consciente de la respiración, lo hago a mi gusto, ¿no? Exactamente lo mismo son los pensamientos. Te llegan pensamientos sin que te des cuenta. Y luego tú fabricas tus propios pensamientos en base a una opinión precisamente de los pensamientos inconscientes. Y el primer paso es que te des cuenta que estos pensamientos inconscientes te están impidiendo. Es uno de los aspectos que te están impidiendo obtener resultados. ¿Cómo se fabrican estos pensamientos inconscientes? Estos pensamientos inconscientes se fabrican a través de unas cadenas invisibles. Y esas cadenas invisibles se desciende al trabajo,
¿Qué pasa si no estás en un trabajo que te gusta? O aunque te guste el trabajo, pero todo ese agobio, todo ese cansancio te hace pensar de cierta manera. Es decir, que te moldea. Inclusive puedes llegar a caer en un estado de confort. Y ahora todo es trabajo, evidentemente. Yo estar haciendo esto también es trabajo, es una labor de compartir, el hacer videos. Pero tienes que hacerte consciente de cuál es ese trabajo y de por qué me está llegando el pensamiento de que me tengo que ir a distraer, de que me tengo que ir a pasar el rato. Y tienes que darle un sentido. Y cuando te haces consciente te vas a dar cuenta de muchas cosas. Vas a dejar de entrar en ese piloto automático. Vas a dejar de aventarle y arrojarle todas las acciones al mundo externo. Vas a empezar a hacerte responsable de tus actos y vas a entender el porqué de los fracasos. Todo eso determinado por este hilo inconsciente, porque es un pensamiento inconsciente. Y ese trabajo te fabrica una rutina cansina, donde solamente haces eso, trabajo, distracción, y trabajo y distracción, y luego ¿dónde queda la visión, hermano? Por eso la gente no tiene visión, por eso todo esto lo pongo antes, todo esto es lo que no te deja entender esto de aquí. Por eso es un hilo invisible, es esa cadena, todo está conectado. Pensamiento inconsciente que te mueve a través del trabajo y luego una rutina cansina y luego no te cuestiones hacer rutina. Y dentro de esa rutina, pues hay gente que se puede quedar en cierto discurso de, ok, yo tengo mi rutina diaria, mi rutina práctica, voy al gimnasio, pero más allá de eso, encuéntrale un porqué y un para qué, hermano, a todo lo que hagas. Eso es lo que realmente te va a dar la guía para poder romper con esto. Y dentro de ese hilo, dentro de las rutinas, hay algo que se llama conciencia colectiva. La conciencia colectiva no te das cuenta porque es algo invisible. No se puede ver, pero sí se puede sentir. Las ciudades, las personas vibran de una determinada manera. Y esa determinada manera de actuar, de moverse y de pensar también te afecta, aunque no lo puedas ver. Es decir, pongo un ejemplo. Hoy se está llevando a cabo la justa mundialista. ¿Qué provoca eso? Que muchas masas se muevan y que la mayor conversación sea sobre eso. No te voy a decir que no disfrutes de pronto un día, dos. Simplemente que te hagas consciente de todo lo que pasa a tu alrededor. Como un evento mega masivo que mueve a las personas es capaz de moldear y de cambiar una energía interna de una persona. ¿Por qué? Porque el trabajador reprimido, que es su misión o su labor, que no tienen visión, acción ni sacrificio y que todo su tiempo pues es simplemente ir a trabajar porque tienen que hacer dinero y para subsistir, para sobrevivir. Entonces, como no tienen esa visión, la conciencia colectiva se apodera de ellos y van a ir a todos estos lugares a sacar toda su euforia, a sacar toda esa energía reprimida, a sacar todos esos traumas internos. Como no saben desglosarlo en todo esto y transmutar esa energía en esto, pues lógico, van a andar haciendo destrozos, van a andar haciendo vandalismo, X y Y, hermano. ¿Por qué pasa eso? Por la conciencia colectiva. Por eso tienes que hacerte consciente de todo lo que pasa a tu alrededor. Es lo primero. Y eso es lo que más les cuesta a veces en las iglesias o a veces a los pastores. Pero la culpa también es de las personas por no entender y no abrir los ojos. Simplemente llegar y asentar con la cabeza y decir que sí. No, sí, padre, tiene razón. Sí, pastor, tiene razón. Ni siquiera lo están cuestionando. Yo necesito que ustedes se cuestionen. Ese es el primer paso. Si no estamos alimentando esta red invisible, pensamiento inconsciente, trabajo, rutina cansina, se convierte en la conciencia colectiva. Y al final, mantienen al ser
dócil, mantienen al ser igual a los demás, un patrón repetitivo, otra persona dormida. Y si ya has llegado a este video es porque tienes la sensación de que estás hecho para algo más. De que tienes la sensación de que tu propósito es algo más grande. Y precisamente esa es la labor que tienes que hacer. Entender absolutamente todo esto. Si te pones a pensar, es algo realmente sencillo. Solamente tu labor es hilar todas esas cuestiones que ya están en el día a día, brother. Pero, lógico, para poder alcanzar esto hay un punto fundamental dentro de las cadenas, que lo pongo acá. Sin conexión con Dios. Si no tienes conexión con Dios, jamás vas a tener visión. Jamás, 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 jamás. Yo cuando me empecé a conectar con la palabra, empecé a recibir mensajes desde la Biblia. Cuando aparecían versículos de pasajes de los que yo me burlaba hace 3, 4 años. Y cuando empecé a leer la Biblia me aparecían ahí de pronto. Leía las páginas, leía los versículos y eran los mismos y yo decía, aquí hay algo. Aquí hay un mensaje. Después llegué a pensar, ok, tengo que entregar mi valor, tengo que mostrar mi liderazgo, tengo que ayudar a las personas, tengo que emanar y transmitir este don de la comunicación que Dios depositó en mí. Pero decía, ¿cómo si soy muy joven? Fíjense cómo son los demonios internos, porque ese es un demonio interno que yo tenía. ¿Cómo si soy muy joven? Un día, leyendo la Biblia, abro mi Biblia casi por la mitad y encuentro a Jeremías. Digo, no sé, algo me dice que tengo que leer Jeremías. Perfecto. Y que encuentro en Jeremías el pasaje donde Jeremías pues, era muy joven. Le dice, Señor, yo soy muy joven. ¿Cómo voy a ser un líder? ¿Cómo voy a hablar con personas que son más grandes que yo? ¿Qué le dijo Dios? Tú has sido elegido, hijo mío. No porque seas joven, no vas a hacer todo lo que yo te indique. Lo que yo te indique a través del alma. Es increíble este versículo. Entonces cuando yo leo Jeremías, es tanta esa conexión que se siente que yo entendí que dentro de la palabra necesitamos tener eso. Es parte fundamental para obtener los resultados, la conexión con Dios. Yo platicando con empresarios, platicando con emprendedores, platicando con gente importante en el mundo de los negocios, ellos me dicen, Sergio, lo más importante es precisamente el conectarte con Dios. Es uno de los pasos fundamentales. Pero también ellos me dicen, si no utilizas esa conexión con Dios para descenderlo al mundo práctico, porque en cualquier negocio necesitas tú tener un sistema, necesitas ser analítico, necesitas tener el paso A, B y C. Si no tienes paso A, B y C, estás perdido. Porque aquí llega una trampa también mortal, que es la falsa sensación de avance. Porque haces de todo menos lo que te va a ayudar a tener resultados. Haces de todo. Pero lógico, como tu cerebro actúa de cierta manera, que cuando empiezas a entregarle información o empiezas a hacer cosas, se satisface esa necesidad de estar avanzando. Y tú piensas que estás avanzando, pero no. Te digo, estás haciendo de todo, no sé, limpiando la casa, leyendo 25 libros, viendo esta mentoría, por ejemplo, pero te falta el poner acción, porque también de nada sirve el entender todo esto si no pones acción. Pero para poner acción, pues hay que entender. Por eso me ha llevado a mí a extender este paso a paso, porque es un paso a paso. La visión, acción y sacrificio. Entonces, sin estar conectado con Dios, te vuelves dócil. Cuando te vuelves dócil, aquí hay algo que actúa para el control de las masas. Antes de moverme al entorno, los medios, hermano. ¿Cómo se mueven los medios? Hoy en día ya los medios son las redes sociales. Esto es lo que te impide. Las redes sociales. Estamos ya hartos de tanta sobreestimulación. Por eso la gente
La gente no sabe ni quién es. Por lo que tienes que preguntarte, ¿quién soy realmente? Y no dejarte llevar por un reel de 30 segundos, de 1 minuto. Tienes que hacerte ese cuestionamiento, hermano. ¿Y qué es lo que más vemos en las redes? En las redes es una polarización constante. Tienes que ser consciente de ello. Hay bandos constantemente. Y eso provoca, y las noticias igual, eso provoca, aquí lo voy a explicar con circulitos. Y así, cortados. ¿Por qué pongo círculos? Porque lo que provocan las redes sociales y los medios es que las personas se hagan como tipo agrupaciones separadas. Y eso provoca la división, evidentemente. Eso provoca el choque. Eso provoca que la gente no sepa dónde tirar. No sepa si estar en el círculo de acá o irse al círculo de acá. Y a veces no entienden que ellos mismos pueden fabricar su propio círculo y ayudar a más gente. Tienes que entender cómo funciona el sistema, cómo funcionan los medios, cómo funciona la élite. Porque la élite actúa de esa manera. Entonces, si por ejemplo necesitan infundirle miedo a la población, ¿qué es lo que vamos a empezar a ver en redes? No sé, se aproxima una nueva, ya saben qué, lo que pasó en el 2020, se aproxima, o la cantidad de rayos ultravioleta va a superar, no sé qué, la de hace 20 años, tengan cuidado. Y todo eso, todo ese miedo infundado, todo ese terror, es una táctica, nosotros pensamos que es algo nuevo, pero realmente esas son tácticas de manipulación viejísimas, o sea, necesitan abrir los ojos. Desde múltiples épocas se utilizaba el terror. Obviamente antes no había internet, no había redes sociales, pero se utilizaba lo que había en la época, la imprenta, los manuscritos, los pergaminos, el distribuir la información de boca a boca. Y todo eso provoca que las personas estén dormidas y estén en estos círculos fragmentados. Y al final, cuando te fragmentas en un círculo, voy a poner de ejemplo un círculo. Hay un círculo de las personas que critican todo. Y un común denominador de estas personas son los que más intelectuales se sienten, son los que tienen el ego múltiple, súper mega elevado, y son los que critican al desarrollo personal. Ese es un círculo. No voy a decir nombres de canales, pero hay muchos. Entonces el sentimiento, el pensamiento de esas personas es simplemente criticar, y viven a través de la crítica a estos canales de desarrollo personal. ¿Qué es lo que provoca eso? Que no tengan esa visión, que se les nuble el ponerse a pensar qué hacer. ¿Por qué? Porque no, todo está mal. Y sí, el sistema está mal y el sistema provoca eso. Y la religión infunde no sé qué. Tendrán su punto, ¿no? Pero al final a donde quiero llegar es que pierden demasiado tiempo simplemente en poner excusas para no ponerse a pensar en esa visión. Porque les falta la conexión con Dios. Tan sencillo como eso. Y dentro de los medios y de esa conexión, tenemos al entorno, hermano. El entorno también moldea, inclusive frena esa visión, porque tú puedes decir, en mi caso, me voy a poner a hacer videos. ¿Sabes cuáles eran los comentarios de las personas cercanas? Me hacían memes, se reían, se burlaban. Decían, no, pero eso lleva tiempo. No, pero solamente algunos se hacen famosos. No, solamente algunos se van virales. Y de eso que vas a hablar nadie te va a escuchar. Mejor ponte a, si haces videos, haz videos de tonterías, haz videos de bromas, son los videos que pegan. Fíjate cómo todos esos comentarios son ataques y ataques y ataques. No controlamos esos comentarios, pero sí controlas tu capacidad interna de analizarlos y de decidir con qué te vas a quedar de eso. Y si no te sirven todos esos comentarios, pues deséchalos, hermano. Deséchalos. No te sirven. Mándalos a volar. Si yo me hubiera detenido a
analizar cada uno de esos comentarios y me hubiese paralizado, ahorita no estaría aquí contigo platicando. Porque es un miedo que infunden en las personas. Y eso es parte del entorno. En cada reunión, en cada conversación, en cada acción que hacen tus amigos contigo, tus primos, etcétera, el entorno cercano con el que te rodeas, los compañeros de trabajo, todo eso infunde un pensamiento. Y ese pensamiento mata la creatividad, mata la visión, mata esos sueños. Pues tienes que analizarlo muy bien. Y evidentemente, tenemos a la familia. Y a la familia la tenemos muy pegada, siempre, en el día a día. Y hay veces que la familia nos limita. Pero, mira, el arma más importante para romper con esa falta de creencia en ti, de la familia, de lo que sea, ¿sabes qué es? Los resultados, hermano. No te van a creer hasta que no obtengas esto. Hasta que no tengas resultados. Es más, hasta teniendo resultados te van a decir como que, ok, no sé, ni siquiera van a entender ni cómo lo lograste. Pero ya no van a poder debatir. ¿Por qué? Porque tienen los resultados. El mejor arma para la duda son los resultados, hermano. Ahí ya no hay vuelta atrás. Ahí ya las personas ya te ven con respeto. Pero para que eso suceda, por eso pongo que para llegar ahí tienes que pasar por esto. Y tienes que entender que al inicio esto puede ser una traba. Y no quiere decir que te alejes. Quiere decir que entiendas cómo actúan, cómo piensan, cómo se mueven. Para de esa manera, de manera respetuosa, tú hacer lo que tengas que hacer sin meterte de más con la familia. Sé consciente de tus acciones, que no te obliguen a hacer cosas. Si, por ejemplo, en mi caso, yo tenía que decidir, hermano, porque estaba trabajando y estudiando. Luego tuve que suspender un poco la escuela porque tuve que ayudar a mi padre a salir unas deudas, etc. Entonces una vez sale de esas deudas y a la par yo me pongo a hacer videos. Pero ya mi tiempo era muy corto, entonces me pongo a hacer videos y tenía obviamente mi escuela. Bueno, dejo la escuela, luego ayudo a mi papá. Pero ya cuando se abre la chance de regresar a la escuela, yo tomo la decisión en este momento de aún no retomarla. ¿Por qué? Porque yo sabía que en algún aspecto iba a fallar. No podía tener trabajo, escuela y aparte esto. Y si me dejo influenciar nada más por la opinión de la familia, pues mando a la goma mis sueños. Y yo ya había cometido ese error antes. Porque yo antes, cuando empecé, tenía un negocio de aluminio y de vidrio, que muchas veces he contado esa historia. Que igual les voy a preparar un video largo, contando de pe a pa el quién soy yo, absolutamente cuál es mi historia completa, que en algún podcast lo conté, pero igual lo vuelvo a hacer. Entonces, bueno, cuando tenía ese negocio, yo me estaba pagando la escuela a la par. Pero en los negocios, cuando tú sangras el negocio no crece. La mejor decisión que pude haber tomado en el momento era mejor salirme de la escuela para que el negocio floreciese, para poder tener un capital, entonces sí crecer. Y a final de cuentas, luego si quiero estudiar una carrera, la estudio después, pero yo tengo montado mi negocio. Fíjate cómo es la capacidad de pensamiento. No se trata tampoco de, no, sí, como dijo Sergio, entonces me salgo de la escuela. No, hermano, es toda una decisión. Y tienes que analizar los riesgos de tomar esa decisión, qué acciones debes de tomar, quiénes se van a... todo eso. Pero también un buen líder es el que toma ese tipo de decisiones y que se arriesga. Al final lo que quieren es esto, obtener resultados, de alguna u otra manera. Entonces, hermano, te digo, ya tienes tú la capacidad de decidir, de entender cómo operan los pensamientos después de todo lo que te dije. La mayoría de personas y la mayoría de tu familia está en esta red invisible. Entonces, como lo entiendes, como lo comprendes, ok. Ármate tu plan de acción. Con respeto,
Con respeto, pero con la visión de que vas a obtener resultados, porque te lo vas a tomar en serio. Así no ves resultados en 3 meses, 4 meses, 6 meses. Yo no veía resultados en un año, hermano. Pero desde que tomé la decisión de iniciar, desde que yo tenía bien claro que me lo iba a tomar en serio, que si al inicio que si me trababa al hablar, que si batallaba para hacer un reel de 30 segundos, de 20 segundos me tardaba 10 minutos. Pero me lo tomé en serio. Y como me lo tomé en serio, ya estoy ahora aquí, como si nada. Puedo hacer videos largos sin hacer cortes, porque fui capaz de atravesar todo eso, porque fui capaz de conectarme con Dios. Y es algo que tú también debes hacer. No puedes, debes hacerlo, hermano, porque si estás aquí es porque ya tienes esa sensación en el pecho de que necesitas ponerte a crear, de que necesitas ponerte a hacer algo distinto, pero nadie te lo había explicado. Y es lo que tenemos que hacer primero. A veces necesitamos que alguien nos eche una palmadita en la espalda. Porque a veces las puertas ya están ahí, pero estamos volteando hacia otro lado. Necesitamos que alguien nos diga, hermano, es por acá. Mira, hermano, yo logré así. Voltea a ver para acá. Y es donde tu visión se empieza a multiplicar. Perfecto. Una vez entiendes esto, toda esta conciencia colectiva, todo esto que te está impidiendo bajar aquí a la visión, una vez lo comprendes, dices, ok, hermano, me voy a alejar de todo eso. Ya entiendo cómo operan. Ahora, ¿cómo pongo en marcha un plan? La clave está en Habacuc 2.2. ¿Qué dice Habacuc 2.2? Escribe la visión. Algo tan sencillo, hermano. Son 2 palabras. Escribe la visión. Visión. ¿Qué es visión? Visión es tener un objetivo. ¿Y qué dice? Escríbela. Ok, perfecto. Escribe la visión. Escribe la visión es pensar a futuro y descender a acciones en el presente. Si, por ejemplo, si mi visión es ser un mentor, es ser un coach de negocios, es ser un coach de desarrollo personal, ¿qué tengo que hacer? Si mi visión es en un año tener la capacidad de comunicar de esta manera, ¿qué tengo que hacer hoy? Pues hoy mínimo tengo que hacer un video diario. O sea, eso yo me lo planteé a finales de 2024, que yo tenía que sentar los pies sobre la tierra y tenía que ponerme a hablar. Entonces dije, si lo primero que tengo que hacer es moldear mi capacidad de hablar a la cámara, de transmitir esas ideas, lo mínimo que puedo hacer hoy es hacer un video diario, aunque no me escuche nadie. Pero sin esa visión, ¿cómo sé qué es lo que tengo que hacer? Es lo que te digo, de que todo el mundo habla de que el presente es lo más importante. Pero el presente, ¿para qué? Al presente le falta la visión, al presente le falta esa guía futura. Porque si no, ese presente se vuelve una excusa para no cambiar, lo que ya mencionamos al inicio. Entonces, Habacuc 2.2, escribe la visión. Tú debes escribir cuál es tu objetivo, hermano. Marca personal, o puede ser un objetivo más general, no sé. Facturar de $1,000 a $3,000 extras al mes. ¿Cómo lo puedo hacer? Ok, tengo diferentes vías. Marca personal, monetizar con agentes con IA, canales automatizados de IA, editor de video, etc. Pon tu objetivo general en la mente y escríbelo. Y ahora vas a desglosar todo lo que necesitas para conseguir ese resultado. Divídelo en meses, semanas y en días. Y exactamente ahí te vas a dar cuenta cuántas horas le estás dedicando a tu sueño, cuántas horas le estás dedicando a obtener los resultados. Y te aseguro que ahí muchos están fallando. Porque cuando te pones a analizar, a ver, ¿cuántas horas le dedico a mis sueños? Yo sé que al inicio tienes tu trabajo, pero tu labor titánica es esa. Necesitas el poder unificar tu trabajo actual para empezar a desarrollar una segunda fuente de ingresos o lo que sea tu resultado en la mente. Tienes que unificarlo, hermano. Porque si le dedicas 1 hora, media hora, o si no le dedicas nada, ¿por qué? Porque
estás atado con todo esto que te dije. Inclusive ya teniendo la visión, no logras tener acción. ¿Y por qué no logras tener acción? Porque ahí también hay obstáculos. Porque ahí también es terreno pedregoso. Porque ahí también se torna el acceso complicado. ¿Pero por qué? Es complicado solamente porque es un estado mental. Y te voy a explicar qué es lo que pasa. Lo que no te deja tener acción, número uno, son los miedos, hermano. Los miedos te atan, los miedos te consumen, los miedos tratan de erradicar el simplemente lanzarte, el tener ese coraje interno para lanzarte. Ese miedo te sigue manteniendo dócil, te sigue manteniendo ahí, igual al resto. Que si el miedo, ¿qué dirán de mí? Porque me van a decir que si le pego al influencer. Y luego la gente se va a burlar, que si pasan por la calle, ¿qué van a decir de que esté hablando de pronto? Les voy a dar cringe, como dicen hoy. No, hermano. Entonces son tonterías. Son nada más, es un bloqueo mental. Si voy a dar cringe, que dé cringe. Yo controlo mi propia mente, no controlo la mente de los demás. No controlo su opinión ajena. Sí controlo mis acciones, sí controlo mi manera de ver las cosas, sí controlo el paso 1, 2 y 3. Y en eso es en lo que me debo de enfocar, no en todo eso externo. Yo tengo el poder, yo tengo la visión. Porque si Dios me dio esa fuerza en mi espíritu y en mi alma, soy capaz de eliminar esos distractores y enfocarme meramente en esa visión. Y en poner acción. Por eso los miedos, hermano, son de los peores demonios silenciosos. Y miedos a múltiples cosas. Y es una labor que tenemos que hacer todos los días. Tenemos que ver hacia nuestro interior y tenemos que tener la capacidad de vencerlos y dominarlos. Y ahí depende de cada persona. Ahí depende de cada persona, ¿eh? Cada quien tendrá sus propios miedos. Pero créeme que tienes esa capacidad para desgarrarlos y para romperlos en su totalidad. Porque ya tienes la espada divina en el interior. Ya puedes darles gas, ya puedes cortarlos. Precisamente esos miedos provocan unos demonios internos, hermano. ¿Qué te hablan en las películas? ¿Qué hacen los demonios? Toman posesión del ser, toman posesión del individuo, toman posesión de las acciones de la persona. Y no nos hemos dado cuenta que todas las personas tienen demonios, porque son esos demonios automáticos, porque son los demonios que no te dejan ser consciente de ti mismo, porque esos demonios del miedo restringen acciones. Y cuando restringen acciones se vuelve un patrón. Y cuando se vuelve un patrón, es un demonio interno. Ya lo tienes ahí arraigado. Pero se puede destruir, se puede erradicar, simplemente tomando la espada divina y tomando acción. Pero el primer paso es detectarlos, porque como te digo, son demonios silenciosos que se encuentran ahí. Se encuentran ahí y no te das cuenta que están ahí. Por eso es parte de ese análisis. Ese demonio interno está alimentado de algo. Los miedos que se transforman en los demonios internos están basados en algo, y en algo muy sencillo. Nos voy para acá, hacia el pasado, brother. ¿Qué ha ocurrido en tu pasado? Los míos no son más que consecuencias de acciones en el pasado. No sé si en el pasado estuve a punto de ahogarme y tengo miedo al agua, porque es parte de mi pasado. Y ese pasado, conforme avance el tiempo y no hagas algo para aprender a vivir con él, porque es imposible ya olvidarlo. Eso que dicen que es que olvídalo, es que dale refresh, en algún momento llega el recuerdo. Porque tenemos una computadora y nuestro software, nuestro disco duro ya lo tiene almacenado.
Es imposible que simplemente yo lo agarre y le pique a la tachita, ¿no? Así como en la computadora. Eliminar, borrar. No. Es imposible, brother. Pero justamente ahí es donde yo puedo entender lo siguiente. La manera de eliminar eso es tomar acción. Es aprender a vivir con ello y decir, ok, ¿sabes qué? Ya estás aquí. Pues ahora, en lugar de ponerme y hacerme la víctima, ahora te voy a tomar por los cuernos y ahora voy a desgarrarte y ahora voy a tomar acción. ¿Por qué? Porque entiendes esa parte de que jamás lo vas a poder eliminar, pero sí vas a poder vencerlo. No eliminas el recuerdo, pero sí lo vences. Y ya cuando lo vences dices, yo tenía este trauma y sigue estando mi recuerdo, pero claro, aprendí a vivir con ello, tomé acción, hice lo que estaba bajo mi control y le di solución, hermano. Y ya no me afecta, y ya no me bloquea, y ya no se convierte en miedo, y ya no se convierte en demonio, y ahora sí, me deja seguir avanzando, me deja llegar hacia la acción. ¿Por qué? Porque también puedes caer en conformismo. ¿Cuántas personas? Y esto va desglosado desde arriba, desde los pensamientos inconscientes, trabajo, la rutina, la conciencia colectiva y el confort. Eso hace que las personas se conformen, eso hace que las personas quieran llegar a su sofá, a poner y prender la televisión y ya está. Pero hay algo más allá, hay más cosas que podemos hacer en la vida. Pero todas esas cadenas, claro, pues nadie te enseña cómo está hilado todo el plan del enemigo. Y te digo, allá afuera podrás escuchar que sí, el versículo tal, que sí, la palabra, el amor de Dios, todo eso está bien, es algo lindo, hermano, pero ¿dónde está el sacrificio? Te digo, Jesús también enseñó el sacrificio. Y todo esto es entender cómo actúa el enemigo, cómo se mueven los hilos realmente en el mundo real, en el mundo práctico. Busca respuestas en lo esotérico, busca respuestas en la magia. Les digo, hablan de abrir el tercer ojo y no abren los dos que Dios les dio, los únicos reales. El mundo práctico, hermano, es el mundo práctico, pero entendiendo cómo actúa. No son más que patrones de comportamiento humano, patrones de comportamiento biológico de la humanidad. Obviamente infundadas por algo, obviamente infundadas por fuerzas espirituales, pero descendidos a la tierra, analizándolos, simplemente con mi capacidad analítica de conectarme con Dios y descenderlo al mundo práctico. Algo que tú también tienes, solo necesitas desarrollar. Y para eso estoy aquí, hermano, para eso estoy aquí. Y no hay nada más importante en mi vida que compartir. Esta es mi misión, brother. Tú tienes que encontrar tu propia misión. Lo mío es eso. Tengo un coraje interno de todos los días hablar. Yo podría estar aquí horas y horas y horas y horas. No me cansaría jamás. ¿Por qué? Porque sé que alguna de estas palabras te va a ayudar a ti. Y aquí algo lindo de las redes, porque claro, todos los medios, las redes, las noticias, todo esto trabaja en nuestra contra, pero podemos utilizar las redes sociales a nuestro favor y a favor de las demás personas. Si yo comparto un buen mensaje, se va a quedar ahí grabado. Y cuando alguien, no sé, pase un mes, 2 meses, un año, vaya y entra el video, esté pasando una situación familiar, a lo mejor se encuentra en este punto, a lo mejor se encuentra acá, a lo mejor se encuentra acá, y cuando lo vea, va a hacer clic y va a decir, esto es lo que estaba buscando hace años, pero no sabía cómo. No encontraba la guía. Ahora lo puedo visualizar, lo puedo desglosar, lo puedo estructurar, lo puedo escribir y ahora puedo poner acción. Así de sencillo, hermano. Entonces, ¿qué dice Santiago 2:20? La fe sin obras está muerta. No necesitas más explicaciones. Se traduce a una acción. Porque una vez que te conectas con Dios, una vez que tienes la visión, sí, muy bonita mi visión que me la dio Dios, pero luego, ¿y luego las acciones dónde están?
si no esa fe está muerta, hermano? Si no esa fe, no la aprovechamos para poder movernos, para poder poner ese plan de acción en marcha. Lo dejamos ahí, a la deriva, divagando. Dentro de las acciones entra algo que las personas repiten muy a menudo. Y fíjate cómo actúan ante los eventos externos. Porque estas son las excusas, hermano. Y las excusas obviamente están conectados con todo esto. Todo esto es un hilo, ¿eh? Todo esto es un hilo. Por algo yo lo pensé así. Todo está unificado. Si le echas coco, todo está unificado. Tiene sentido. ¿Por qué? Porque te pones de manera analítica. Entonces las personas toman excusas de todo esto. Pueden agarrar de acá los medios. Es que como dijeron... Algo bien sencillo, un ejemplo práctico. Es como dijeron en la tele que va a llover, no me voy a poner a grabar, porque va a llover. Una excusa. Es que dijeron en las noticias que, no sé, que iba a haber un determinado evento a las 2, 3 de la tarde y no voy a hacer, que... Son puras excusas. Fíjate cómo actúa todo eso. Por eso es un hilo. Los medios. No sé, tengo una junta familiar. Cumpleaños Pepito, por ejemplo. Como cumpleaños, tengo día de grabación, no tengo que ver un cliente, pero no lo voy a hacer porque tengo un cumpleaños. Que son excusas. Tienes que tener prioridades primero. Habrá tiempo para todo. Siempre y cuando entiendas el por qué y el para qué. De todo, siempre vele sentido. Si vas a ir a una reunión, que tenga un sentido y un propósito, no nada más para emborracharte y para perder el tiempo. Yo así lo veo. Si voy a una reunión, también depende. Por ejemplo, yo a los antros no me gusta ir, para nada. O sea, es pura música y estás tomando, no puedes ni ir y platicar bien, y está todo el estímulo, todo lo que da, ¿no? Pero hay otros eventos, no sé, como alguna reunión, o algún networking, o algo más casero, ¿no? Cuando es algo más casero puedes dialogar mejor con las personas, no hay tanto ruido, hay muchísima más cercanía, y ahí yo voy con una intención. Voy con la intención de ampliar mi círculo, porque uno nunca sabe qué contactos le pueden ayudar. Entonces yo voy con la intención del para qué. Entiendo el por qué y el para qué. Ya es diferente a ir nada más a distraerme, como estoy harto de mi propia vida, como estoy harto de mi rutina, como estoy harto de todo lo que pasa, simplemente voy y quiero despejarme. Pero estás entrando en el piloto automático y eso va a causar un vacío, porque cuando llegue el lunes y tengas que levantar igual temprano y tengas que repetir la misma rutina y tengas que repetir el no estar a gusto con tu vida, va a estar ahí quejándote y esperando el siguiente viernes para repetir un patrón, para repetir todo este hilo constante. Y precisamente las excusas provocan otro hilo, que es la opinión ajena. Bueno, esto entra también desde la conciencia colectiva, el confort, y va descendiendo hasta la opinión ajena. Se dejan manipular simplemente por la opinión ajena, lo que comentaba del entorno. Solamente porque mi mamá me dijo que no haga tal, ya no lo voy a hacer, pero no entiendo el por qué y el para qué. Vives dócil. Estás ahí en stand-by, hermano. Y no debe de importarte esa opinión ajena. Debes de saberla escuchar nada más y a ver si su opinión tiene un fundamento. Si tiene un fundamento, se escucha, se analiza, se toma lo bueno, se desecha lo malo. Si no tiene un fundamento, se desecha automáticamente. Si es un insulto, se desecha automáticamente. Así de sencillo. Cada que recibas una opinión de otras personas, analiza. Opinión con fundamento, sin fundamento. Y ya sabes qué tomar, teniendo una de estas dos cosas. Pero ves cómo es fácil automatizar y analizar todo lo que pasa a tu alrededor, porque cuando automatizas y cuando sistematizas todo lo que está bajo tu
todo lo que está a tu alrededor, eres capaz de tomar decisiones. Y si tomas decisiones, te haces consciente de tus actos. Y si te haces consciente de tus actos, al final es imposible que no triunfes, hermano. Es imposible que no triunfes. Y no es de la noche a la mañana, evidentemente. Todo requiere esfuerzo, requiere sudor, requiere lágrimas a veces incluso. Requiere estar solo, pero es necesario. Tienes que tomar al toro por los cuernos. Tienes que entender que el único responsable de moldear la realidad es Dios. Pero si no le haces caso a Dios, y si no utilizas lo que Dios te dio, pues no vas a llegar aquí. Porque ¿qué estoy haciendo yo? A mero arriba está Dios, porque está el Habacuc, que es la visión te la da Dios a través del alma. Pero luego si no utilizo las otras cosas que Dios me dio para poder tener acción, me dio un cuerpo, me dio unas manos, me dio la mente para analizar. Si no entiendo el sacrificio, pues entonces ¿cómo llego al resultado? Está sencillo, hermano. Está sencillo, hermano. Es una red completa. Va descendiendo y va descendiendo. Y precisamente todo este hilo provoca una falta de entendimiento. Fíjate cómo todo está interconectado. Porque es lógico que si los medios, las redes sociales, el trabajo, la conciencia colectiva, la rutina cansina, todo eso moldea para que las personas no tengan ese entendimiento necesario para poder crear sus propios sistemas, para poder crear sus propias acciones. Es todo un hilo, es toda una red. Y está ahí, ya está ahí, hermano. Falta de entendimiento. Explícale esto a cualquier persona que ni siquiera quiera salir de aquí. Te va a decir, ay no, eso son tonterías, son patrañas. Es porque les falta eso, hermano. Les falta el entendimiento. Que tú, al llegar ya a este momento, ya lo entiendes. Ya lo entiendes. Y es algo muy importante. Porque es la base de todo, para entender los sistemas, para entender todos los pasos, y para cada que tú vayas a crear algo, entiendas cómo opera, no solamente el sistema con el que estás rodeado, sino tu propio sistema interior, porque ese es el más importante, los propios sistemas interiores. Y al final yo siempre digo, tienes que ponerte a crear, brother. Esto es como, por ejemplo, todo lo que te estoy diciendo aquí, yo realmente preparé menos de la mitad. Dices, ¿cómo, Sergio? Pero es tanta información. Lo demás va a ir fluyendo, brother, porque te hace sentido en el sistema interno, esa conexión divina con lo práctico. Y no se logra más que tomando acción. Porque aquí todo esto empieza a cobrar sentido una vez entras en el estado constante de flow, en el estado constante de conocimiento divino. Esa es la labor que deben de entender. No se detengan por querer tenerlo todo perfecto. Eso es una mentira. No preparamos una clase perfecta. No preparamos un negocio perfecto y que no va a tener fallas. No preparamos el convertirnos ya en esa persona de manera perfecta antes de tomar acción. No, se perfecciona. Se perfecciona tomando acción. Se perfecciona en el camino. Todo este es un camino. Yo no tengo un papelito de cuál es mi guión y qué es lo que sigue, dónde está. Como lo hacen en la televisión, no sé si han visto. Que por eso ahí está todo controlado. O sea, ahí te puedes dar cuenta cómo está todo controlado. Tú chécate cómo están los presentadores de televisión. Tienen un manual, ¿no? Tienen una guía, pero letra por letra. Y luego cuando toman y llegan los comerciales, les aparece una pantalla y van leyendo todo lo que aparece ahí. Estás dejando que el sistema te diga qué hacer. Y no estás fabricando tus propias palabras y no te has dado cuenta que esa es tu mayor arma.
cómo fabricar tus propias palabras y tu propia voz. Lo que pasa es que todo es un estado interno, hermano. Si te pones a hablar a cámara, al inicio dices, ay, es que ni siquiera lo puedes comprender porque es todo esto y estás aquí en una falta de entendimiento, por eso sientes nervios al hablar a la cámara. Sientes nervios al hablar con las personas. Por eso te llega el miedo por una falta de entendimiento. Pero una vez lo entiendes, brother, una vez hilas todo eso, puedes encender la cámara y hablar como si nada. Porque ahora yo los veo a ustedes. Veo esa sensación, veo esa hambre de querer salir adelante. Porque yo cuando veo la cámara, yo veo a los ojos de las personas. Yo voy más allá, yo centro mi atención, yo estoy enviando mi energía, estoy enviando mi conocimiento, porque sé que muchas personas van a ver esto. Ya sea hoy, mañana, pasado, en un año, en 2, en 3, en 4, o hasta cuando me muera, pero va a seguir ahí la información. Y si logras hacer eso, hermano, dejas una huella imborrable en las personas. Y eso es algo increíble. Que las personas te puedan agradecer por simplemente darles una guía. Pero no guía para que copien tal cual, sino guía para que se hagan conscientes. Yo no te pongo para que lo leas letra por letra. Yo te doy todo esto para que comprendas, para que entiendas, para que pienses y para que fabriques tus propias estructuras, fabriques tu propio sistema, para que le des sentido a la vida, hermano. Y eso nadie, a menos que te dejes influenciar por todo el mundo externo y lo que te acabo de contar y lo que te provoca todo esto, pero nadie debería de decirte cómo moldear tu vida. Solamente existen los que te ayudamos a entender cómo puedes moldear tu vida, pero a partir de ahí es tu decisión el cómo moldearla. El cómo tomar acción, el cómo tener esa visión para poder actuar, para poder sacrificarte. Pero solamente tú, porque eres un ser único. Tienes una determinada cantidad de ácido desoxirribonucleico, tienes tu propia huella, tienes tu propia voz, tienes tus propias experiencias y tienes tus propias decisiones en base a esas experiencias. Entonces, eso te vuelve un ser humano único, un ser humano valioso. Por eso no te dejes influenciar por las personas que te digan y que te dicen que no vales para nada. Porque todos hemos tenido de pronto un jefe, un padre de familia, una madre, no sé, alguien que te diga, hermano, no sirves, no vales. Un amigo. Pero cuando entiendes todo eso, tu voz, el ADN, las experiencias y la decisión con esas experiencias, dices, pues igual y soy único en esta tierra, y esa es tu mayor arma, porque ya tienes una historia que contar, y es una historia que es diferente a la de todos los demás. Podrán conectar contigo, pero evidentemente conectan probablemente por esos sentimientos, brother, porque cuando tú transmites desde la empatía, las personas sienten esa emoción. Las personas abren su corazón y dicen, ese hermano la pasó mal, yo estuve pasando algo similar, lo entiendo, lo comprendo. O por lo menos dicen, híjole, qué situación más complicada, yo no la he vivido, pero lo siento en la manera en la que lo transmite, que fue difícil. Y eso conecta, hermano. Eso conecta con las personas. Tu mejor arma es esa. Dale el valor que merece tu alma, tu ser, porque son únicos, son únicas en esta tierra y no sabemos qué día nos va a tocar partir. Y mientras estemos aquí, tenemos la visión, tenemos esa misión, tenemos ese propósito de contarlo al mundo. Entonces, esas excusas te llevan a una falta de dominio propio.
te llevan a una falta de entender el por qué no debo de hacer las cosas. Y si entiendes el por qué no debes de hacer ciertas cosas y por qué debes hacer otras cosas, cuando no entiendes eso, te quedas aquí y no eres capaz de sacrificarte. Sí, puedes llegar a tener visión, puedes llegar a luego tomar acción, pero ahora te falta el sacrificio porque ya sabes lo que debes hacer. Pero ahora también lo importante es lo que no debes de hacer. Y esa es la labor del sacrificio. Obviamente no hay mayor sacrificio que el que hizo nuestro Señor Jesucristo hace más de 2000 años. Pero lo que significa sacrificio también fue una lección valiosa para que hoy en nuestro día a día entendamos que el amor y sacrificio es igual a resultados. Pero necesitamos eso, necesitamos entender en dónde meter freno de mano también. Porque sabemos dónde pisar el acelerador después de esto, pero ahora dónde meto freno de mano, ahora dónde me detengo, ahora dónde sé que no debo de meterme, ahora en qué ambiente sé que no me deja nada, mejor no. ¿Para qué, hermano? Llámese ambientes, llámese acciones, negocios también. O sea, pongo un ejemplo, ahorita está, no sé, muchos te pueden decir, ¿no? Si tu objetivo es generar $1,000, $2,000, $3,000, $5,000 hasta más, te dicen, bueno, te voy a enseñar que lo hagas con la página azul. El problema es hacer eso, sobre todo, pues bueno, las mujeres que estén viendo este video, es que vendes el alma, estás denigrando la imagen y estás provocando una adicción automatizada al plan del enemigo y te estás aprovechando de eso. Y ahora, ese es un costo altísimo, porque el costo de obtener riquezas de esa manera es que vas a corromper el interior. Y luego cuando quieras formar, dices, es que yo no quiero formar familia, a lo mejor ahorita no, pero cuando llegues a tus 30, 40, 50, 60, cuando ya se te acabe la flor de la juventud, ¿qué vas a hacer? Y cuando a la gente ya no le interese tu cuerpo, por cuestiones de la vida, ahora hacia dónde, ¿qué vas a hacer? Imagínate, es como una flor que se secó, por querer la gratificación de hoy, no pienses en el mañana, y eso es algo peligroso. Por eso yo enseño todo lo contrario. Yo enseño realmente a obtener resultados, pero sin vender el alma, brother. O sea, porque se puede. Estar del lado de la luz, no de la oscuridad. Derrocar al sistema automático, no unírmele a él. Claro. Y bueno, es una decisión al final. Para eso existe el libre albedrío, porque muchas personas dicen, ¿por qué Dios, si es tan bueno, permite el mal y permite todas estas cosas? ¿Y por qué no interviene? Porque desde que Dios inició con las leyes naturales que rigen este universo, que rigen nuestra realidad, cuando Dios instauró todo eso, puso el libre albedrío. Y el libre albedrío es la capacidad que tenemos para elegir lo que está bien y lo que está mal. Si elijo el camino de la derecha o de la izquierda, y eso nos hace libres. Que el mayor regalo es que nos hizo libres. El costo a pagar es que existe el mal, es que existe la oscuridad, es que existe todo eso, ese es el costo a pagar. Porque nada es gratis. Entonces Dios dijo, ¿quieren libre albedrío? Pues nada más que van a tener que decidirlo, ¿no? Tienen que decidir el bien. Si no, no tiene sentido la vida. Porque imagínate que cada que Dios interviniese cada que fuera a morir un inocente, interviene Dios, no sé, con un desastre natural. Pero entonces, para las personas que entienden que cada que quieren hacer algo mal, Dios va a intervenir, pues entonces manejo a 300 kilómetros por hora y sé que aunque vaya a chocar, Dios va a hacer algo. Ni siquiera tendría sentido hacer eso. Imagínate, alguien jugando a aventar un cuchillo, lanzárselo a una persona sabiendo que Dios lo va a detener mágicamente, ¿no? Sí, no tendría sentido esa vida. ¿Por qué? Porque hay leyes naturales que nos rigen y hay veces que las personas rigen y se enojan con Dios cuando no se han dado cuenta que existen dos leyes. Existen dos leyes. Las leyes de los hombres y las leyes de Dios. Y la mayor parte de los problemas que tenemos en nuestro día a día
son por las leyes de los hombres. Y el resto de los problemas es por la falta de comprensión de las leyes de Dios. Así de sencillo. Los problemas que tenemos en nuestro día a día son por las leyes de los hombres y por la falta de comprensión de las leyes de Dios. Ya está, hermano. Por eso tenemos que saber distinguir hacia qué lado movernos. Saber diferenciar cuáles son las leyes de los hombres y cuáles son las leyes de Dios. Y a partir de ahí, todo va a empezar a cobrar muchísimo más sentido. Y todo esto, al final, cuando por fin dices, ok, Sergio, ya voy a tener este sacrificio, entiendes este versículo, 1 Corintios 6:12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todo me conviene. Todas las cosas me son lícitas, mas no todo me conviene. Es restringirte de aquello que no te suma nada. Y la gente a veces tiene miedo a hacer esos sacrificios. Se quedan en ese stand-by nada más. Ahí depende de ti, brother. Depende de ti qué acción tomar. Si haces tú el análisis en tu día a día, siempre lo pongo así, no me cansaré de repetirlo. ¿Hasta de qué zapatos te pones? ¿Me conviene ponerme esos zapatos? No me conviene. Así tienes que ser analítico. Pero fíjate cómo piensas, cómo actúas en el presente, pero una vez teniendo la visión, una vez pensando justamente esto, y una vez descendiéndolo a acciones diarias, y una vez lo desciendes a acciones diarias, ahora sí eres capaz de ver qué es lo que no te conviene. Eres capaz de hacer y de entender qué es lo que te suma y qué es lo que te resta. ¿Ves cómo ya ahora todo es más claro, brother? ¿Ves cómo ya todo se clarifica, todo se intensifica? Y les digo, eso es algo que falta en el día a día, falta... Y en general en redes, brother. Y yo por eso vi una oportunidad, porque nadie está haciendo esto. Digo, la mayoría te habla de la palabra, te hablan del evangelio. Sí, ok, muy bonito, la Biblia. Pero ¿dónde está el sacrificio? ¿Dónde está el dolor? ¿Dónde está esa parte de hacerlo práctico? Paso 1, 2, 3, descenderlo aquí, entender todo esto, unificarlo. Mundo espiritual con mundo práctico. Y por eso yo, es que de ver de tantos canales, tantos reels, ok, digo, muchos, está bien y qué bueno que difundan el evangelio, pero falta esa parte de nuestro día a día. Y bueno, precisamente para eso también Dios puso mi propósito. Y para eso estoy aquí. Una vez entiendes todo esto, yo puse un punto extra. Después de que tienes visión, de que tienes acción y de que tienes la capacidad de sacrificar cosas. Todo eso hay un estado interno que se logra constantemente. Este estado interno tienes que activarlo todos los días, brother. Una vez lo activas, es imposible que se apague. Es imposible, bueno, a menos que regreses a esto de acá, pero bueno, ya es muy complicado una vez encendiendo. Lo complicado es encenderlo al inicio, es despertar de todo esto. ¿Y cuál es ese estado interno? Ese estado interno es el que me ha permitido, más allá de, te digo, de unificar el mundo espiritual con el mundo práctico, hacer estos videos de lo que sea que me haya tardado, no sé ni cuánto me tardé hablando en esta clase. Y aquí te digo, podría seguir horas y horas y horas. Pero realmente, ese es un estado interno que activa el alma. Y que sí o sí te da la capacidad de poner acción. Es el coraje, hermano. Se alcanza a ver aquí. Es el coraje. Es ese coraje interno, porque yo decía, desde que me puse a hacer videos, me puse a analizar, dije, ¿qué fue lo que me hizo iniciar? Me dio un coraje.
es un coraje interno, es una chispa, es una llama. ¿Yo por qué lo hice al inicio? Porque vi a mi hermanita que estaba en TikTok scrolleando. Se prendió algo en mí que dijo, no podemos seguir con tantas distracciones. Salí al parque, me puse a grabar mi primer video. Y así inicié, noviembre de 2024. Fue como, no sé si a ustedes les tocó evidentemente, a lo mejor, yo creo que sí, porque es un anime que todo el mundo vio, sobre todo en Hispanoamérica. Todo el mundo vio Dragon Ball, ¿no? ¿Qué pasa cuando Dragon Ball, cuando un Saiyajin instaura su furia? El típica aura, ¿no? Ese coraje. Unifica el corazón puro con el coraje de poner acción, porque cuando ve una situación difícil, saca todo ese coraje, pero no para... Claro, ahí lo ponen como una furia, ¿no? Pero podemos analizar ese mensaje no para golpear a las personas, sino para golpearte a ti mismo, a tu interior, golpear esa parte de ti que no te está dejando actuar. Y sacas ese coraje y dices, a ver, hermano, si mi mejor arma es ponerme a hablar, me levanto y me pongo a hacer 2, 3 clases. Me salgo al parque y me pongo a grabar. No me importa lo que digan los demás, que si el vecino, que si no me importa. Porque yo estoy en mi camino y estoy activando esta parte de mi alma. Y al final estoy haciendo un bien. Todo es por un bien mayor. Por eso necesito que actives ese coraje, que determines. Hay acciones que activan ese coraje. Hay situaciones. A mí, por ejemplo, lo que me activó el coraje es ver tanta tontería que hay en redes. Y personas que, si iban virales, yo decía, ¿cómo? ¿En serio? ¿Videos tan tontos? Viralizándose y digo, ¿cómo este hombre, esta mujer se hacen virales por hacer bailes tan tontos? Y cómo yo, que tengo todo este conocimiento, que tengo esta habilidad, que tengo estas ganas de mostrar al mundo quién soy y de mostrarle al mundo y de mostrarles a ellos mismos quién pueden llegar a ser y quiénes son, ¿cómo no me voy viral? ¿Cómo no me voy viral? Y eso encendía más la llama del coraje, que provocaba otro video y otro video, y 3 vistas y 3 likes y otro video y otro y otro y otro y otro constantemente. Es ese coraje interior. Es el coraje que te va a permitir tomar acción, hermano. No hay otro. Es un estado completo del alma. Es un estado completo del ser. Vamos a los pájaros volar ahora. ¿Han hablado las aves, brother? ¿Les hizo sentido todo lo que les dije? Entonces, hermano, atiende todo eso. Enciende tu llama interior. Enciende tu coraje. Enciende tu identidad. ¿Quién eres realmente, hermano? Hazte esa pregunta. ¿Quién eres y quién quieres llegar a ser? Cuestiónate. Y si has llegado hasta aquí, hasta el punto final, te voy a dejar un link abajo donde está el grupo de la lista de espera para algo muy grande que estoy a punto de lanzar, brother. Realmente me llena de gozo porque estoy cumpliendo con mi misión, con mi propósito, y cada vez más personas van a recibir toda esta información y van a aprender a hacer esto y a obtener esto. Porque ya lo están haciendo, unos de ellos. Pero como estoy preparando justamente eso, he creado un grupo de espera en WhatsApp, donde voy a estar notificando. Y también para que no te pierdas cada que yo suba este tipo de videos a YouTube, o algún reel en Instagram, algún nuevo aviso, algún live, porque ya estoy haciendo live, junto con 2 amigos míos de redes también, que es Pichardo, hermano del alma, Justin, hermano del alma, que también los conocí justamente haciendo contenido sobre la fe. Cada quien tiene su visión y su ángulo. Y es algo muy lindo porque creo que la semana pasada hicimos un live hablando sobre filosofía, sobre cuestiones de moral.
Y a mí como me encanta siempre el diálogo y más con personas que nos pueden unificar la fe, pero a lo mejor tienen opiniones diferentes. Está interesante ese cruce de opiniones. Y al final salió algo muy lindo. Las personas la pasaron muy bien, los que se conectaron al live. Entonces, claro, también únanse al grupo para que no se pierdan de esas notificaciones y de esos avisos para cuando estemos justamente tocando esos temas. Y justamente platicando y poniendo en práctica todo este conocimiento, hermanos. Espero que realmente hayas aprendido bastante en esta clase. Así que vete al link de la descripción, te veo en el grupo. Con todo, guerrero, guerrera. Y que Dios te bendiga.